Esta es la retroalimentación del taller número 3. ¿Sí? La actividad decía, el gerente de recursos humanos de una gran empresa de seguros prepara un nuevo proceso de selección de personal dado el crecimiento de las ventas. ¿Sí? Lo voy a explicar para no hacerlo tan largo. Se elaboró un test con una serie de variables, ¿cierto?, para poder valorar a los postulantes y los psicólogos lo evaluaban en una escala de 1 a 10, ¿sí? Que sería una variable tipo Likert. Pero como son tantas las variables y tan distintas, tan variopintas, se centraron solo en dos, que son entusiasmo para trabajar en grupo y el arte de vender. La experiencia del gerente le dice que aquellos que desean trabajar fuera de Temuco suelen tener evaluaciones más altas en el arte de vender y los que prefieren trabajar en Temuco registran evaluaciones más altas en el trabajo en equipo. ¿Sí? Un poco la evaluación depende de si quieren trabajar dentro o fuera de Temuco. Entonces se hace una aplicación, ¿cierto? A 11 postulantes, se evalúan y aquí está el resumen. ¿De acuerdo? Entonces los que están fuera de Temuco en trabajo en grupo y en arte de vender y los de dentro de Temuco. Entonces nos indican las variables involucradas en el análisis y su naturaleza. En este caso las variables serían el trabajo en grupo y el arte de vender, que son dos variables que están en escala de tipo Likert de 1 a 10, ¿sí? Y por otro lado está la variable del origen de la persona, si es de dentro de Temuco o fuera de Temuco, ¿sí? Que es una variable cualitativa nominal. En el apartado B nos dicen, suponiendo normalidad en las evaluaciones de ambos grupos, es la base, ¿cierto?, de la aplicación de la técnica, confirma si efectivamente la experiencia del gerente se repetirá este año con una significación del 5%. Entonces, la experiencia del gerente la tenemos aquí en verde y en azul. En verde indicando que los que quieren trabajar fuera de Temuco tienen más evaluaciones altas en el arte de vender, en cambio los que prefieren trabajar dentro de Temuco las tienen más altas en trabajo en equipo. Y eso es lo que tendremos que confirmar. Dos maneras de hacerlo, complementarias ellas también, manualmente o usando el programa. Si lo hacían manualmente, vamos a ver primero la variable el arte de vender. Entonces, como tenemos que confirmar que efectivamente en el arte de vender, que sería la segunda variable, ¿cierto? Teníamos que verificar que el grupo de fuera de Temuco tenía promedios más altos, entonces haríamos un contraste unilateral derecho, ¿cierto? Porque sería de fuera de Temuco tiene un promedio superior al de dentro de Temuco. Insisto en el arte de vender. Para un alfa del 5%, una significación del 5% y con las varianzas poblacionales desconocidas, ¿cierto? Trabajaremos con la TD-Student y la discrepancia estaría dada por, ya saben, ¿cierto? Aplicamos la fórmula. Los datos los podían obtener directamente de Excel, no es necesario trabajarlo con la calculadora, incluso podrían haberlo sacado del SPSS también. Si hacían todos los cálculos aplicando la fórmula, ¿cierto? Nos daba una discrepancia de 12,77, lo que sumado a la región de rechazo, región de aceptación, ¿cierto? Recuerden que era una TD-Student y que teníamos, los grados de libertad. Recuerden, N1 más N2 menos 2, por lo tanto eran 11 más 10, 21, menos 2, 19. Por lo tanto tenemos 19 grados de libertad y unilateral derecho al 5%, por lo tanto la región de rechazo será la que tenemos aquí, es decir, a partir de 1,729. Por lo tanto, en azul tenemos la región de rechazo, en rojo la región de aceptación. Así,
si vamos a mirar la discrepancia, 12,77 cae en la región de rechazo, muy en la región de rechazo, porque es muy alta, muy por sobre 1,729, por lo tanto se rechaza H0 y, es decir, hay suficiente evidencia en la muestra para rechazar H0 y por lo tanto, al menos en la variable el arte de vender, el gerente tiene razón. Vamos a la variable trabajo en equipo. En el caso de la variable trabajo en equipo era al revés, porque en trabajo en equipo, volvamos un momento atrás, en trabajo en equipo, recuerden que las personas que prefieren trabajar en Temuco tienen más altas evaluaciones en esa variable, por lo tanto las de fuera de Temuco, que son las número 1, tienen un promedio menor. Por esa razón, entonces, el contraste debía ser unilateral izquierdo, para decir que los de fuera tienen un promedio inferior que los que quieren trabajar dentro de Temuco. Con el nivel de significación del 5%, con las varianzas poblacionales desconocidas, ¿sí? Pero iguales, las suponemos iguales. Para usar la fórmula, sacamos los resultados ya sea de Excel o de SPSS, misma fórmula. La discrepancia nos da menos 9,479. Deberemos haber obtenido la región de rechazo. Recuerden que son los mismos individuos, mismos grados de libertad, 19, solo que ahora el contraste es unilateral izquierdo, por lo tanto el área de rechazo estará a la izquierda. Un segundo. Y por lo tanto estará dada por menos 1,729. Por lo tanto, como la discrepancia menos 9,479 cae en la región de rechazo, que tenemos aquí en rojo, entonces hay evidencia suficiente en la muestra como para rechazar H0 y confirmar efectivamente que el promedio el trabajo en equipo de las puntuaciones, ¿cierto?, de la gente de fuera de Temuco es significativamente inferior de las de dentro de Temuco en trabajo en equipo. Por lo tanto, se confirmaba efectivamente lo que decía el gerente y por lo tanto la experiencia se repetirá este año. ¿Sí? Esa era la resolución si lo hacíamos manual. Si lo hacían con el programa, ustedes podían llevárselo a Excel primero, ¿cierto? Ya les enseñé cómo. Pueden transponer la tabla y después copiar rápidamente. Aquí lo más importante era comprender que como son dos muestras distintas, independientes, debían estar disponibles las variables en una misma columna, ¿cierto? Por ejemplo, el arte de vender para las dos categorías que era fuera y dentro de Temuco. Simplemente podíamos hacer el contraste, comparar medias, prueba T para muestras independientes porque eran distintos individuos. Podíamos hacer las dos variables a la vez, es decir, hacer el contraste para las dos variables y el origen que era dentro y fuera de Temuco, lo podíamos o lo debíamos tener en la variable de agrupación. El código que puse yo fue 1,2. Pudiendo ustedes haber puesto otro código, pero que tenemos que indicar aquí. Como nos lo pedían todo con un 5%, me parece mucho, ¿sí? Entonces simplemente mantenemos los resultados que ven. Recuerden, en opciones podían verificar, pero no nos piden cambiar. Por lo tanto, si lo hacíamos a través del programa, tendríamos que haber planteado las hipótesis, hacer la prueba del event primero, H0 y H1, sigma cuadrado 1 igual a sigma cuadrado 2 para ambas variables. En ambos casos la significación era superior al alfa del 5%, por lo tanto no hay evidencia en la muestra para rechazar H0 y se confirma entonces la igualdad de varianzas, ¿sí? O que no presentan diferencias significativas.
Para el caso de trabajo en equipo, recuerden que el programa solo hace contrastes bilaterales, por lo tanto con la significación asumiendo varianzas iguales al ser 0, rechazábamos H0, que era que las medias eran mu1 igual a mu2 versus H1, que era mu1 distinto de mu2, se rechazaba H0 y por lo tanto detectábamos que habían diferencias significativas entre las medias y debíamos ir al intervalo de confianza para indicar cuáles eran esas diferencias. Se observa claramente que como el intervalo está en un rango negativo y como el contraste es para la diferencia de medias, ¿cierto? Entonces la media 2 es significativamente superior a la media 1. Por lo tanto, en trabajo en equipo, ¿cierto? El grupo dentro de Temuco tenía un promedio significativamente superior. Luego, en el caso del arte de vender, ¿cierto? La igualdad de varianzas nos llevaba por asumir varianzas iguales, por lo tanto, la significación nuevamente era 0, rechazábamos H0, se detectan las diferencias significativas y a través del intervalo, en un rango positivo, encontrábamos entonces que la media 1, en este caso de fuera de Temuco, tenía un promedio significativamente superior. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, tendríamos que haber llegado a los resultados similares.